días a todos. Mi nombre es Natalia Suárez, soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y el tema que voy a exponer hoy es la pregunta clínica de trombolisis o trombectomía en pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio. Mi asesor fue el doctor Jorge Ruiz, un intensivista del Hospital San Vicente Fundación, intensivista pues de la Universidad de Antioquia. Le agradezco mucho pues como la compañía que me hizo durante la realización de la charla. Bueno, entonces el contenido, vamos a empezar por un caso clínico tratando pues de dónde salió esta pregunta clínica. Luego vamos a hablar de la estratificación del riesgo para saber pues cómo la evidencia hacia qué va enfocada. La evidencia entonces está en cuanto a la trombolisis sistémica, luego en cuanto a otras terapias que sería la trombectomía o la trombolisis guiada por catéter, y las conclusiones pues que yo tengo después de hacer la revisión. Entonces, empezando con el caso clínico, es un paciente de 72 años que vivía en Ciudad Bolívar, pensionado, funcional, que lo habían remitido de la institución pues, hospitalaria del pueblo porque tenía una neumonía viral y el riesgo de falla ventilatoria. El paciente ingresó en un traslado no regulado porque había empezado con síntomas respiratorios el 23 de diciembre, él llegó el 6 de enero, y que había estado hospitalizado los últimos días, pero había presentado un deterioro respiratorio en las horas previas, pues como al traslado, con requerimiento de oxígeno FiO2 altos, una PAFI en los gases arteriales de la institución pues del pueblito, de una PAFI de 58, y asociado a esto había tenido 3 episodios de desconexión con el medio, pérdida de tono postural, que cada episodio duró más o menos 5 segundos, y posterior a eso con somnolencia. Cuando de antecedentes personales, solo era hipertenso, había tenido una cirugía ocular hace varios años y no estaba vacunado pues contra COVID. Y tenía una prueba positiva ya extrainstitucional, ya el diagnóstico estaba hecho, pues era una neumonía viral por SARS-CoV-2. Llegó con una presión en límite, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, afebril, y una saturación de 95% con una máscara de no reinhalación y taquicárdico. Dentro de los hallazgos clínicos pues cuando él ingresó a la institución no tenía signos clínicos de trabajo respiratorio, tenía el murmullo vesicular disminuido con algunos crépitos, dice que la parte cardíaca se auscultaba normal, el llenado capilar estaba menor a 2 segundos, no tenía edema de las extremidades, y en la parte neurológica se encontraba desorientado en tiempo y espacio, estaba con marcada la habilidad emocional, hipofonía, pero sin alteraciones neurológico focal como tal, durante el examen de ingreso. Tenía unos paraclínicos, que estos son los gases del ingreso, no tenía pues como una alteración metabólica importante, pero sí tenía una PAFI de 93, un lactato de 1,3, unos iones en general normal, un hemograma que tenía leucocitosis más de neutrófilos, sin anemia y sin pues alteraciones plaquetarias, unos tiempos en general normal. Llamaba la atención que dentro de los paraclínicos de riesgo para el COVID tenía un dímero de 28.400 y una ferritina elevada, una troponina elevada, una LDH elevada, una función renal conservada. Por este dímero de tan elevado se decidió hacer una angiotomografía de tórax, que es esta que les voy a mostrar aquí. En la que observamos pues un trombo pues, prácticamente en silla de montar, pues comprometiendo la arteria, la parte venosa derecha e izquierda. Y le habían hecho también una ecocardiografía que lo que describían, no tengo las imágenes, era que tenía un ventrículo izquierdo de tamaño normal, una función sistólica conservada con una fracción de eyección del 55%, un ventrículo derecho de tamaño y función normales, sin valvulopatías y una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Todo eso, el diagnóstico, pues como el trabajo de este paciente COVID-19, con unos síntomas que iniciaron el 23 de diciembre, en una fecha de prueba positiva en enero, tenía unas crisis convulsivas en estudio versus episodios sincopales, que eran los episodios que les describí inicialmente, sin embargo no los presentó durante la hospitalización y no llegó, pues salvo, pues aparte de la desorientación, no tenía ninguna otra alteración neurológica, y un tromboembolismo pulmonar de riesgo inicialmente lo clasificaron como intermedio alto, con una
pues le hicieron un PESI que tenía una clase de 4 y un TEP en silla de montar, que por eso lo clasificaron como intermedio alto. Entonces, las preguntas que uno se hace cuando ve este caso es cuál es el riesgo real de este paciente, el riesgo de mortalidad, que es básicamente lo que uno evalúa, y dado el compromiso que tenía ya ventilatorio, la parte neurológica que había tenido alteración, si se beneficiaba o no de terapias de reperfusión. Entonces, ya como entrando un poquito en el tema, el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa del síndrome cardiovascular agudo, esto después del síndrome coronario, el síndrome neurovascular, en un registro que hay en Colombia, que es el registro EMEPCO, que fue pues publicado en el 2008 e incluyó pacientes de diferentes ciudades, pues de Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena. Solo fueron 251 pacientes y ellos hicieron, es un estudio observacional donde hicieron como la descripción de las características clínicas de los pacientes con TEP aquí en nuestro país, describían una mortalidad intrahospitalaria del 14.8%, pero a nivel internacional esa mortalidad la han como dividido dependiendo del riesgo de los pacientes o de las características clínicas que tienen los pacientes. Es así como en los que se presentan con la mortalidad al mes, generalmente esto es a 30 días, es del 2%, cuando hay disfunción ventricular asociada es de un 30% y aumentan hasta en un 65% si él se asocia a parada cardíaca. Entonces vemos pues que es una carga de mortalidad es muy significativa, al menos en nuestra población, y dependiendo de las características clínicas, pues también va a ser muy significativa. Y precisamente este riesgo de mortalidad pues nos va a hablar también del riesgo que tienen los pacientes de descompensarse y nos va a determinar qué medidas terapéuticas vamos a tener con cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es la estratificación del riesgo? Nos tenemos que hacer se hacen 4 preguntas grandes. Primero, ¿cómo es la estabilidad hemodinámica del paciente? ¿Cuáles son los parámetros clínicos y comorbilidades que tiene el paciente? Que eso ya les voy a explicar cómo se evalúa, si tiene o no disfunción ventricular asociada y si tiene o no marcadores de injuria cardíaca asociada. Entonces, en cuanto a la inestabilidad hemodinámica, la guía nos define como 3 patrones específicos. Uno, que sea un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio o que sea posparo cardiorrespiratorio, en que la sospecha de la etiología del paro sea el tromboembolismo o que se haya logrado hacer el diagnóstico antes del paro. La otra es que tenga un choque obstructivo y ellos lo definen como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o que requiera vasopresor para tener esa presión arterial sistólica y que se asocie a signos clínicos de hipoperfusión. En esos signos clínicos está la piel fría y húmeda, que esté oligo o anúrico, que tenga un lactato elevado, no hay como un límite para el lactato, describen un lactato elevado y que tenga alteraciones del estado de conciencia, pues o el estado de alerta. Cuando uno se va a la guía y trata de definir qué es exactamente la alteración del estado de alerta, ellos lo mandan a uno a 3 guías diferentes sobre el manejo del choque y la definición del choque obstructivo, y básicamente lo que dicen es que un estado mental alterado es que o esté desorientado o que tenga confusión o que esté obnubilado, que básicamente obnubilado es un paciente que está desconectado con el medio, desorientado, que no responde bien como a los estímulos, pero no hablan como de pérdidas transitorias del estado de conciencia, sino como de una alteración constante en el tiempo que se caracteriza por eso. Y el tercer parámetro para definir la estratificación del riesgo es la hipotensión persistente. Esa hipotensión va a definir o porque tenga una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, puede que no tenga los signos de hipoperfusión, o que tenga una caída de más de 40 milímetros de mercurio respecto a la presión arterial sistólica basal del paciente y que esa caída o esa hipotensión dure más de 15 minutos y no sea explicada o porque tenga una arritmia, porque esté hipovolémico o porque esté cursando además con una sepsis. Cuando nosotros tenemos estas 3 características, cualquiera de ellos da, entonces, ya vamos a ver pues, más adelante cómo se clasifican los riesgos, pero entonces esa primera pregunta de inestabilidad estaría presente y sería un riesgo alto. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es cuáles son los parámetros clínicos que nos van a definir la gravedad del tromboembolismo pulmonar. Y la guía nos recomienda específicamente utilizar el índice de severidad del embolismo pulmonar o el PESI, que lo que va a hacer es clasificarnos dependiendo de unas características clínicas, pues como propias del paciente y del estado actual clínico y de las antecedentes de él, cuál es el riesgo que tiene de mortalidad pues generalmente a 30 días.
Dentro de ese PESI, estas son las características que va a medir. Hay un PESI que es el original, que tiene todas estas y que cada una va a dar, dependiendo del rango en el que se encuentre, una cantidad de puntos. También el PESI simplificado, que solo incluye las variables que les tengo en azul y que cada uno va a dar un punto, que es mucho más fácil de utilizar. Entonces, en cuanto al PESI original, aquí les muestro cómo ellos lo clasifican en 5. Pues 1, 2, 3, 4, 5, y eso es el riesgo que tienen, como les digo, de mortalidad. Para definir que tiene un riesgo elevado es que tenga una clase 3, 4 o 5, y eso me va a hablar de una mortalidad que va desde el 3% hasta el 24%, o sea, un rango muy amplio. Ya vamos a ver eso cómo impacta pues como la estratificación en sí del riesgo. Y cuando hablamos del PESI simplificado, ellos sí solo tienen como dos, o es no de bajo riesgo o de alto riesgo, y cuando es de alto riesgo me habla de una mortalidad del 11% aproximadamente. Hay otra escala que ellos, pues que la guía recomienda, que es la escala del Hestia, pero la que más pues como que nos orientan a utilizar es el PESI. Entonces es muy importante como hacernos esa pregunta, dependiendo de las características que tenga el paciente, definir ese riesgo, y si no estaba inestable, pero si tiene un PESI elevado, nos va a entrar entonces ya un riesgo intermedio. En cuanto al PESI, el estudio original fue publicado en el 2005, tenía más de 15.000 pacientes, inicialmente eran con pacientes de Estados Unidos, pero ellos mismos hicieron una validación en pacientes pues, europeos, y lo que querían como era crear una guía para tratar de clasificar los pacientes de acuerdo al riesgo de desarrollar complicaciones o muerte. Y las complicaciones que ellos se proponían era o un choque cardiogénico o que tuviera una reanimación con un retorno a la circulación espontánea exitoso. Después de una publicación donde se validó ese PESI original, que fue publicado en 2008, que tenía más de 300 pacientes, sellos europeos. Esto no ha sido pues como hecho en pacientes latinos, y en el 2010, como era un puntaje tan complejo, algunos que 10, 20, pues sumaban muchos puntos y era complicado hacerlo en el momento inicial de la evaluación de los pacientes, se publicó como una parte, pues como un PESI simplificado, que solo incluyó variables que ellos determinaron que eran de mayor impacto en esa mortalidad o en las complicaciones que les acabo de decir. Y les traigo esto, que es un metaanálisis que precisamente quería ver cómo, pues qué tan eficiente era el PESI y el PESI simplificado para determinar efectivamente la mortalidad de los pacientes con embolismo pulmonar. Y aquí vemos pues como a grandes rasgos como en el total de pacientes pues que se incluyeron, haciéndole la escala tanto el simplificado como el original. Cuando se clasificaba un paciente como bajo riesgo, efectivamente la probabilidad de desarrollar pues, o de morirse, en este caso que es la tablita que les estoy mostrando, era baja, y cuando se clasificaba como un alto riesgo, también ellos concluyeron eso. Tanto para el PESI, para el total, como para cuando lo separaban entre el PESI original y el simplificado. Igual para la mortalidad solo por embolismo pulmonar se comportó pues de igual manera. Entonces aquí con este metaanálisis ellos pues les quería mostrar que es una herramienta útil, que es eficaz, que nos va a ayudar a pronosticar como ese riesgo de los pacientes, y que tanto el original como el simplificado son herramientas útiles que nos van a servir a la hora de estratificar a los pacientes, como para hacer una aproximación. Entonces ya vimos la inestabilidad, ya vimos los parámetros clínicos. La otra que ellos describen es la disfunción del ventrículo derecho y las altas concentraciones de troponinas cardíacas. En cuanto a la parte de disfunción ventricular, la disfunción ventricular se puede evaluar tanto en ecocardiografía como en la tomografía, pues en el angioTAC. Esta es una tabla que trae la guía. Yo les quería mostrar, ellos ponen diferentes como signos ecocardiográficos y de tomográficos para definir si hay o no disfunción ventricular, y les quería mostrar que los que mayor EOR tienen para precisamente determinar esa disfunción en la ecocardio transtorácica es la relación que hay entre el diámetro del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y el TAPSE, que generalmente esa relación cuando es mayor a 1 nos habla de un ventrículo derecho dilatado y que puede haber disfunción, y un TAPSE menor a 16 milímetros que también nos va a hablar de disfunción ventricular. Estos parámetros, casi todos el signo de McConnell, que también se ha descrito, pero digamos que tiene un OR variable, al igual pues que ver el trombo intracavitario, pues que es más como raro verlo, pero se puede hacer, no es tan frecuente. Son signos
muy específicos, pero poco sensibles, y tienen un valor predictivo alto, pero un valor predictivo positivo, perdón, negativo alto, pero el positivo bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenerlo no nos va a hablar sí o no de que el paciente tiene una disfunción o un tromboembolismo, el paciente está en bajo riesgo. Es como lo importante. En la tomografía, los signos que nos describen también son muy similares como a los que podríamos evaluar en la ecocardiografía, y es la relación de los diámetros o del volumen de los dos ventrículos, pues la relación que existe entre los dos ventrículos. De esto, digamos que es más difícil calcular, hay menos estudios, no les quise traer como ese montón de estudios específicos que nos trae la guía, sino aquí como el resumen que ellos ponen, pero nuevamente estos son signos de alto valor predictivo negativo. O sea, lo que vamos a buscar es, si los tiene, ya nos orientaremos con otras herramientas, pero si no los tiene, es decir, con clara certeza que el paciente tiene un riesgo bajo de mortalidad. Y en cuanto a las troponínas, entonces, realmente, cuando hablamos de riesgos, pueden ser diferentes marcadores de disfunción, de injuria ventricular. La troponina es la que se ha utilizado principalmente porque los estudios que se han hecho con troponina se han también encaminado hacia definir el manejo o el tratamiento a seguir de los pacientes, pero se ha propuesto también el péptido natriurético atrial, otra sustancia pues que es el PUAC, que es la proteína de unión ácidos, y otra también que es la copeptina, pero esos dos últimos, aunque tienen una buena relación con la disfunción o con la injuria ventricular, no se han publicado en estudios que evalúen como el tratamiento en sí de los pacientes. En cuanto a la troponina, les quería mostrar este estudio, es un metaanálisis que se publicó en el 2015 y ellos querían ver cómo era pues si la concentración elevada de troponinas en los pacientes con tromboembolismo pulmonar predecía adecuadamente mortalidad a corto plazo. A corto plazo es a 30 días, como la mayoría de lo que les voy a mostrar. Ellos incluyeron 26 estudios y lo que vemos era que cuando una troponina estaba positiva, aumentaba significativamente el riesgo de mortalidad. Pero cuando también uno lee, solo tener la troponina no puede ser leída como un único parámetro de evaluar, pues para evaluar el riesgo de los pacientes, y tiene que ser en conjunto con lo otro que les he explicado hasta ahora. Entonces, teniendo como esas herramientas, pues definimos entonces los riesgos de los pacientes con embolismo pulmonar como alto, intermedio y bajo. Alto es que va a tener hemodinámica. Probablemente si le hacemos un PESI va a tener disfunción ventricular y va a tener unas troponías elevadas, pero lo que sí o sí tiene que tener un riesgo alto es que tenga inestabilidad hemodinámica. Uno le puede hacer las otras, pero el hecho de no tenerlas no quiere decir que no esté en ese riesgo. Un riesgo bajo es que no tiene nada, está inestable, el PESI le da bajito, no tiene disfunción ventricular, y si le llegáramos a hacer unas troponinas no van a estar elevadas. En cuanto al riesgo intermedio, entonces donde está la población más heterogénea, ahí son esos pacientes que tienen o disfunción ventricular o una concentración alta de troponinas y que se asocia a su vez a un PESI elevado o de alto riesgo, pero que están estables hemodinámicamente dentro de la definición para tromboembolismo que les expliqué anteriormente. Entonces, ellos dentro de ese riesgo intermedio, como es una población tan heterogénea, dicen, bueno, tenemos unos pacientes que aunque tienen un riesgo intermedio, tienen algo más de riesgo que otros. Entonces está el intermedio, alto y bajo, que va a estar definido básicamente porque el alto va a tener tanto la disfunción ventricular como la elevación de troponinas como marcador de injuria ventricular. Mientras que el intermedio bajo solo tiene o la disfunción o la concentración alta de proteínas, de troponinas, perdón, pero no las dos. Lo que sí va a tener es un PESI elevado. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para definir qué estrategia de tratamiento y dónde vamos a vigilar estos pacientes. Les quería traer este otro estudio porque resulta que la disfunción del ventrículo derecho y la presencia de troponinas en un paciente con un PESI bajo también se ha asociado a aumento del riesgo de mortalidad a corto plazo y de complicaciones. Este fue precisamente también un estudio que ellos dijeron, vamos a ver estos pacientes que en teoría por un PESI bajo no tendríamos que evaluar como tanto o tienen un riesgo bajo de complicaciones, pero qué tal si tienen estos marcadores también asociados. Entonces ellos dijeron que cuando tenían disfunción del ventrículo derecho, aún teniendo un PESI bajo, tener una probabilidad de muerte a 30 días elevada, igual que tener las troponinas elevadas, aún teniendo un PESI bajo.
Entonces la guía nos hace esa aclaración. Los pacientes que tienen un PESI clase 1 o 2, pero que tienen una disfunción ventricular o una troponina elevada, a pesar de que tienen un PESI bajo, deberían entrar en el riesgo intermedio, que sería el intermedio bajo, pues, pero que sí deberían estar como en ese tipo de clasificación. Esto es importante porque a la hora de vigilarlos vamos a pues, ver que no todos se van a dar de alta o que van a necesitar una vigilancia estrecha en una unidad de alta dependencia. Ya entrando más en materia en cuanto a lo que hay de trombolisis, les traigo esta grafiquita que también es de la guía. Entonces ellos dicen, bueno, tenemos un paciente que ya le demostramos clínicamente, pues o de forma objetiva que tiene una embolia pulmonar aguda, le vamos a iniciar anticoagulación y nos vamos a determinar el riesgo que tiene. Si está inestable hemodinámicamente, de entrada este paciente va a tener la indicación de una pues de una terapia de reperfusión, que la inicial y la más recomendada es la trombolisis intravenosa, pero que si no está, porque está contraindicado, que no está disponible, podemos hacer otras terapias como lo sería la embolectomía pulmonar quirúrgica o el tratamiento percutáneo dirigido por catéter, que sería la terapia endovascular. ¿Esto de dónde sale? Les voy a mostrar algunos estudios muy a grandes rasgos porque esto es para el TEP de alto riesgo. El primero fue este estudio que es el UPET, que eso es por allá de los años 60, 70, en los que se describieron pues una cantidad de pacientes que tenían en esa época, no se clasificaban como riesgo intermedio, alto, bajo, sino tromboembolismo masivo o submasivo. Masivo era aquel que estaba hipotenso en paro y el submasivo que tenía disfunción ventricular pero no estaba ni hipotenso ni en paro. Y ellos lo que encontraron era, pues trataron de buscar si la uroquinasa para todo ese grupo de pacientes con embolismo pulmonar impactaba en la mortalidad y se dieron cuenta de que no habían diferencias. Sin embargo, cuando lo hacían por subgrupos, vieron que los pacientes que tenían un TEP masivo tenían mayor probabilidades de sobrevida, ¿cierto? Aunque aumentaba el riesgo. Posterior y muy cerquita de este se publicaron otros dos estudios que también evaluaban no tanto mortalidad, sino parámetros hemodinámicos y angiográficos de mejoría en los pacientes con tromboembolismo y vieron que se beneficiaban más en esos parámetros los que tenían lo que hoy clasificaríamos como un alto riesgo. Y finalmente este otro estudio que también ya fue publicado mucho más reciente en el 95, en los que sí incluyeron ya pacientes con este estudio se terminó muy temprano, estaba diseñado para 40 pacientes, pero solo fueron 8, 4 pues, y todos estaban en choque, y ellos notaron que los 4 que se fueron para la trombolisis sistémica tuvieron todos una sobrevida a los 30 días, mientras que los otros 4 que están en choque pero no se trombolizaron, no, pues, el alto riesgo se beneficia de la trombolisis sistémica. Pues es como el que más lo han asociado, pero estos otros también nos hablan de esto. ¿Listo? Y este es un metaanálisis, fueron 15, este metaanálisis se publicó en el 2020, perdón, en el 2015, y ellos también, nuevamente quería ver cómo se comportaba o qué impacto tenía la trombolisis en los pacientes con tromboembolismo, no importa de qué tipo de riesgo. Ellos lo que vieron era que tendía a haber una mejoría con la trombolisis sistémica en todos los pacientes, todos con TED, pero cuando hicieron eso, quitando los pacientes que tenían un TEP de alto riesgo, ya ese beneficio no se mantenía. Entonces, realmente se dieron cuenta que este resultado final era jalado, pues era como llevado hacia el lado del beneficio más por los pacientes que estaban con un TEP de alto riesgo. Entonces, esto es para decirles que el TEP de alto riesgo sí tiene la indicación de trombolisis de acuerdo a cómo se definió anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando no cumplen los criterios de inestabilidad hemodinámica? ¿Qué dice la guía? Que se recomienda solo el tratamiento trombolítico para los pacientes que presentan un deterioro hemodinámico, o sea, los que ya pasarían a un alto riesgo, y no recomiendan el uso sistemático de la trombolisis. Pero entonces, ¿qué tenemos de estudios para entrar a ver nuestro paciente o los pacientes con TEP de riesgo intermedio, cómo los vamos a manejar o si podrían beneficiarse de este tipo de terapias? Entonces, este es el primer estudio que les traigo, el estudio MAPET, que es un estudio que se publicó en Alemania en el 2002 y era un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, pero solo de pacientes alemanes
que incluyó 256 pacientes con TEP de riesgo intermedio. Y en este estudio el riesgo intermedio se definió no solo por la disfunción ventricular, sino porque tuvieran hipertensión pulmonar ya asociada como a ese tromboembolismo pulmonar. Y evaluaron un desenlace compuesto entre mortalidad intrahospitalaria y descompensación. Y la descompensación definida como o inestabilidad hemodinámica o uso pues como de compresores que se dedicaron a trombolisis o una trombotomía de rescate, o que el paciente posterior hiciera un paro y necesitara reanimación o un embolismo por fragmentación. Entonces ellos que vieron que en el, pues como en el compuesto sí se beneficiaban los pacientes de la trombolisis, ¿cierto? Pero cuando lo hacían como la división entre el compuesto, no vieron pues como una diferencia significativa, y de hecho la escalación del tratamiento era demasiado amplia, pues lo que ellos definían como descompensación, entonces no fue como de tanto poder para definir que los pacientes se beneficiaban o no de la trombolisis. Y lo que sí vieron era que tenía un riesgo alto de sangrado, aunque no fue estadísticamente significativo. Este fue como el primer estudio, entonces ellos lo que vieron es que al menos en un compuesto decía que se beneficiaba, aunque parecía que estuviera arrastrado todo ese resultado, porque como fue un compuesto en el que se definió descompensación y la descompensación era un amplio rango de características, que probablemente no era un impacto en la mortalidad. Además, este estudio tuvo una interrupción temprana, pues no terminó todo el estudio después de un análisis temprano que vieron que había diferencias estadísticamente significativas, entonces eso podría como aumentar ese resultado o sobreexaltar, pues resaltar el resultado final del estudio. Y cuando ellos definieron también dentro de este tratamiento, como de rescate, incluyeron pacientes que seguían disnea o con persistencia de la disfunción ventricular, y vemos que ahora pues no solo persiste con disnea o con la disfunción ventricular, es un indicativo para una trombolisis de rescate. Entonces, como eran rangos tan amplios, pues como características tan amplias, realmente uno se pregunta si este resultado sí implicaba pues como el riesgo que ellos evaluaron, pues que sí tenía impacto en la mortalidad, le queda a uno como la duda. El siguiente estudio que tenemos es el MOPED, es decir, digamos un poquito en cuanto a su resultado o su desenlace primario. Este fue un estudio que solo fue en centros de estado, pues en un hospital de Estados Unidos, fue un estudio aleatorizado, pero no fue doble ciego, solo fueron 121 pacientes con TEP moderado, y ellos querían ver era las dosis bajas de alteplasa, pero su primario era reducir la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, en cuanto a eso que ellos querían evaluar, sí vieron diferencias estadísticamente significativas cuando se trombolizaban versus no se trombolizaban. Sin embargo, se los quería mostrar era porque dentro de los desenlaces secundarios sí tenían mortalidad. Y ellos que vieron que en la mortalidad total de los pacientes no hubo diferencias. Y en la mortalidad más el tromboembolismo pulmonar recurrente, la diferencia pues fue muy mínima. Entonces, realmente, pues aunque no va encaminado como el objetivo grande que yo tenía para la charla, que era evaluar la mortalidad, porque finalmente cuando usted clasifica el riesgo está evaluando es mortalidad, en este que fue un desenlace secundario podemos decir que no hubo diferencias. Sí puede prevenir a largo plazo el embolismo, la hipertensión pulmonar, pero al menos en la parte inicial de mortalidad no mostró como un impacto, aunque como les digo, no iba encaminado a eso. No iba encaminado a eso. Y otro es que Otro es el embolismo, pues que ellos clasificaron como moderado, lo clasificaron pues, de forma anatómica. ¿Se escucha bien? Ah, los clasificaron fue de forma anatómica, no como nosotros lo estamos clasificando actualmente, que es más como con parámetros clínicos. Entonces ellos dijeron los moderados eran los que tenían un trombo que ocupaba más del 70% en dos o más arterias segmentarias o en una sola de las principales. Entonces, por eso es que no puede ser muy extrapolado a nuestra clasificación de un embolismo pulmonar de riesgo intermedio.
Y probablemente este es el estudio más famoso y por eso lo traiga, que es el PEITO. Es un estudio multicéntrico multinacional, fue hecho como en 13 países diferentes, aleatorizado doble ciego, incluyó más de 1000 pacientes que tenían un tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio y este sí, su desenlace primario fue mortalidad, pero fue un compuesto, fue mortalidad y descompensación en los 7 primeros días iniciales luego de la aleatorización. Para la trombolisis se utilizaron el tenecteplase por peso, pues aunque ellos también evaluaron si los pacientes eran alérgicos o no al tenecteplase, pero utilizaron fue tenecteplase. Ellos, ¿a quiénes incluyeron? A esos pacientes que eran mayores de 18 años, que ya tenían confirmado el embolismo pulmonar y que los síntomas fueran de los 15 días previos pues, al momento de la aleatorización, que tuvieran disfunción ventricular y que tuvieran injuria miocárdica por troponinas elevadas. Quiere decir que los pacientes que incluyó el PEITO los clasificaríamos como un riesgo intermedio alto, porque tenían que tener las dos características para incluirlos. Y excluyeron un montón de pacientes que tuvieran descompensación hemodinámica o colapso, que ya les voy a explicar pues cuáles eran esos, que tuvieran un riesgo de sangrado significativo, pero ellos no describen cómo evaluaron ese riesgo de sangrado, que hayan utilizado trombolítico los 4 días previos, que tuvieran también un filtro de vena cava o que fueran llevados a trombectomía también en los 4 días previos, que tuvieran una hipertensión no controlada con una sistólica mayor de 180 o una diastólica mayor a 110, que nos contraindicaría el uso de la trombolisis, que fueran o que tuvieran sensibilidad al medicamento o alergia a las heparinas, al tenecteplasa y también al alteplasa, aunque ese no fue el medicamento que utilizaron, que estuvieran en embarazo, lactando o en puerperio pues de los 30 días previos, que tuvieran alguna alteración de la coagulación y en esto los pacientes anticoagulados los excluyeron. Y esto que es algo pues que me llamó la atención, ellos dijeron, excluyeron pacientes que tuvieran un riesgo mayor con el uso de la trombolisis definido por el investigador, o sea que pues que el investigador definiera por sus conocimientos que ese paciente tenía un riesgo alto cuando le administran el trombolítico, pero no definieron qué características eran esos riesgos del investigador. ¿Qué definieron ellos como descompensación hemodinámica? Que tuvieran que ser o reanimados, que tuvieran una presión sistólica menor de 90 por más de 15 minutos o la caída de más de 40 por 15 minutos y signos clínicos de hipoperfusión o que requirieran un vasopresor para mantener la presión arterial sistólica. O sea, lo que nosotros ahora llamemos pues la inestabilidad hemodinámica. Si vemos, es como los mismos criterios que utilizamos. Y en cuanto a la disfunción ventricular, se utilizaron pues varias formas de evaluarla. Ellos en general todas ecocardiográficas. El diámetro del ventrículo derecho en el eje paraesternal largo o corto mayor a 30 milímetros, la relación de los ventrículos que también se las había como mencionado, que la guía lo establece como un buen parámetro para definir disfunción. Esta vez la relación mayor a 0.9, pues nosotros tenemos en la guía que dice mayor a 0.1, perdón, a 1, la hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho o una velocidad de la válvula trigosperensístole mayor a 2.6 metros sobre segundo. Ellos lo clasifican como metros. O si no tenía un ecocardiograma, que la relación de los ventrículos en la tomografía medido por el diámetro interno fuera también mayor a 0.9. Entonces mire que también la disfunción tiene características similares a las que se utilizan para clasificar el riesgo de los pacientes. ¿Y ellos qué vieron? En su resultado primario, que efectivamente los pacientes tenían menos mortalidad y menos descompensación hemodinámica, pues cuando los unían en los pacientes que eran llevados a trombolisis versus los que solo tenían anticoagulación. Y era una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, muchos de los pacientes lo jalaba o pues se daban por la descompensación hemodinámica, que ya vimos pues como cuáles eran las características, y no tanto para la mortalidad. Y ellos evaluaron también diferentes como resultados en cuanto a seguridad, y en eso se dieron cuenta que los pacientes que llevaban a trombolisis tenían mucho más riesgo de eventos pues o como complicaciones con sangrado, principalmente sangrados mayores y un ACV, pero que era principalmente hemorrágico después de la trombolisis, o sea, en esos primeros 7 días donde también evaluaron mortalidad. Entonces ellos, ¿qué dijeron? No,
los pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio, que ya les dije que es un riesgo intermedio alto, se benefician, al menos en los primeros 7 días, hay una disminución del desenlace compuesto de mortalidad y descompensación. Sin embargo, aumenta significativamente el riesgo de sangrado en esos pacientes. Entonces, habría que ver el riesgo-beneficio de utilizar este tipo de terapias en estos pacientes. ¿Qué características grandes tiene este estudio? Primero, el hecho de que sea un desenlace compuesto, entonces no sabemos bien si todo el resultado es para descompensación o si todo es para mortalidad o si realmente va a impactar en esos dos como subtipos que hacen parte de ese desenlace compuesto. Vemos que la descompensación, que como les mostré en la tabla anterior, fue lo que más jaló como ese resultado de beneficios a los que llevaban trombolisis. Esa descompensación o colapso solo se vio en el 3% de esa cantidad de pacientes. De 1.005 pacientes, de la mitad que eran aproximadamente 500, solo 32 presentaron esta descompensación. Y de esos, solo el 1.5% requirieron soporte vasopresor y el 0.5% reanimación cardiopulmonar. Y no sabemos incluso si los que requirieron el soporte vasopresor también requirieron reanimación. O sea que, aunque hubo descompensación, no todos necesitaban terapias adicionales para mejorar esa descompensación. Entonces, ¿realmente esa fibrinolisis sí tenía ese impacto o era que el paciente finalmente iba a salir aún sin la fibrinolisis? Porque vemos que no, tampoco necesitan pues como otras terapias muchos de los pacientes. Otro pero que tiene el estudio es que la trombolisis la utilizaron hasta 15 días después del inicio de síntomas. Y sabemos que cuando entre más tiempo pase, menos probabilidad va a tener de éxito la terapia y puede ser mayor el riesgo de pacientes como el sangrado. Entonces, eso podría explicar por qué sangraron tanto los pacientes. Tal vez si lo hicieran con tiempo de evolución, podríamos ver más francamente un buen desenlace sin tantos eventos hemorrágicos asociados. Y cuando ellos hacen la comparación entre los dos grupos de pacientes, el control y el que fue llevado a trombolisis, los pacientes que llevaban a trombolisis tenían mayor uso de coagulación previa a la trombolisis. Entonces era un 33%, entonces un 26%, casi un 10% de diferencia entre esos dos, lo que podría tener un beneficio a favor de la trombolisis, porque igual ya estaban en un tipo de terapia. Y también dentro de las características, que no las puse aquí en la diapositiva, es que los pacientes que estaban en el grupo de control estaban más enfermitos, tenían más EPOC y tenían más episodios previos de embolismo pulmonar. Entonces también podría eso como no favorecer tanto que la trombolisis les beneficiara. La mayoría de estos pacientes eran pacientes entonces ancianos, casi todos con una media entre 62 y 65 años y como ya les dije, enfermitos. Desde que es el estudio como más grande, entonces que aunque mostró ese beneficio, no mostró, pues también mostró ese riesgo de sangrado con esos peros que les acabo de mencionar. Y este es otro metaanálisis que nuevamente trata de involucrar como todos los pacientes con embolismo pulmonar y ellos querían ver como cuáles eran el impacto que tenía la trombolisis en la mortalidad, en el sangrado en general y en el sangrado pues intracerebral. Y aquí incluyen un montón de estudios, incluyendo el peito, aunque el metaanálisis que les mostré anteriormente también incluía el peito. Esta es la mortalidad por todas las causas y ellos ven que efectivamente pues tiende a jalar pues, o tiende a haber un beneficio en cuanto a mortalidad en el grupo que es llevado a trombolisis. Sin embargo, aumenta el riesgo de sangrar. Entonces aquí tenemos como ellos lo dividen ya cuando en todas las causas de mortalidad y en el riesgo intermedio. Entonces me gusta mucho esta tabla porque tiene el número necesario a tratar y ellos dicen, para usted impactar en todas las causas de mortalidad tendría que trombolizar 59 pacientes, pero para que tengan un sangrado mayor solo tiene que trombolizar 18 para ya tener un paciente con un sangrado mayor. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo es demasiado alto para el beneficio que se va a tener. Y cuando lo hacen en el riesgo intermedio pasa muy lo mismo. Para usted tener un impacto en toda la mortalidad tendría que trombolizar 65 pacientes, pero para tener un sangrado mayor 18. O sea que muchos de los que va a trombolizar van a tener sangrados mayores. Entonces eso como en cuanto a la trombolisis. En cuanto a otras terapias, sí es muy difícil, no hay estudios como que comparen placebo versus trombectomía quirúrgica, pues o embolectomía quirúrgica o placebo versus guiada por catéter. Sin embargo, sí hay estudios pues como que tratan de comparar los pacientes con riesgo intermedio.
Este es un estudio retrospectivo, fueron 4 instituciones de cirugía pues especializados en cirugía torácica, entonces es más para embolectomía quirúrgica, y ellos vieron cómo se comportaban los pacientes que llevaban a esta embolectomía y que tenían pues el embolismo pulmonar. Incluyeron 214 pacientes y ellos querían ver los diferentes resultados de mortalidad para el total de pacientes para el embolismo pulmonar masivo, que ya les expliqué. Masivo era que tuvieran vasopresor o paro, y en este estudio que tuvieran también una bradicardia persistente, y el submasivo que tuvieran disfunción ventricular pero sin las otras características. ¿Y qué vieron? Que la mortalidad intrahospitalaria, que fue una de las cosas que ellos evaluaron, al menos en los pacientes con tromboembolismo pulmonar submasivo, que sería como el riesgo intermedio, tenía un beneficio. ¿Listo? Con un OR de 3.3 y era estadísticamente significativo, con un intervalo de confianza también no, pues, pasaba más allá de la unidad. Entonces, para este estudio, al menos si vas a llevar el paciente a una trombectomía quirúrgica en un paciente pues con un TEP submasivo, que sería un riesgo intermedio, tenía un beneficio, pero esto no es un comparativo, simplemente es una descripción y fue hecho en una institución pues de cirugía torácica donde tienen mucha experiencia en este tipo de procedimientos, que puede tener pues como el impacto positivo en el desenlace que están mostrando. Este otro también es un estudio, es decir, es también un centro que quería ver pues, los pacientes después de ser llevados a embolectomía quirúrgica cuando tenían tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo. Y al menos en este centro, que también era de alta experiencia, ellos vieron que el 100% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar submasivo que se llevaron a embolectomía quirúrgica, el 100% sobrevivió, tanto a 30 días como al año. Sin embargo, no definen bien las características de cuáles van a llevar, por qué los llevaron a embolectomía quirúrgica, y eran pues 28 pacientes en un solo centro de alta experiencia. Y en cuanto a la embolectomía por catéter, realmente pues es más difícil, no hay tampoco muchos estudios, esta es incluso como la tercera línea después de la embolectomía quirúrgica. Entonces este es un metaanálisis, no les traigo las gráficas porque ellos las gráficas las enfocaron como hacia unos resultados muy diferentes, pero eran 20 estudios con 1.186 pacientes. Entonces ellos que dijeron, en los pacientes con riesgo moderado, cuando llevaban pues los pacientes a embolectomía dirigida por catéter, tenían un éxito clínico del 97%, con una mortalidad a 30 días de 0 y un riesgo de sangrado muy bajito que era de un 1%. En los de riesgo alto sí tenían menos éxito clínico, más mortalidad y más riesgo de sangrado, probablemente no al procedimiento, sino al mismo riesgo que ya tenían los pacientes. Este estudio solamente fue una descripción de los pacientes que eran llevados a catéter, no hacen una diferencia entre, pues no son grupos comparativos entre hacer o no catéter. Sin embargo, de lo que uno revisa en estas otras terapias que no son la trombolisis es que si lo va a hacer y está indicado en un centro de alta experiencia, tienen unos buenos resultados en cuanto a mortalidad y bajo riesgo de sangrado, y eso sí mucho más bajo en cuanto, pues comparado con la trombolisis. Hay algunos estudios publicados que sí intentan comparar la embolectomía dirigida por catéter versus pues no hacerles sino anticoagulación en los pacientes con embolismo pulmonar, pero es guiado por ultrasonido, y lo que querían era demostrar pues como si el ultrasonido ayudaba o no a mejorar como el procedimiento, pero no lo traje porque me parece que nosotros deberíamos enfocarnos más en cuanto a trombolisis, que es lo que podemos hacer en el servicio de urgencias. Entonces, ya para finalizar, el caso clínico finalmente lo consideraron un TEP de riesgo intermedio bajo, porque aunque sí tenía un PESI elevado, no tenía disfunción ventricular en el ecocardiograma, aunque tenía una troponina positiva. Entonces eso, si se acuerdan, la grafiquita que les mostré, es un riesgo intermedio bajo. Se decidió continuar la terapia médica conservadora, o sea, solo anticoagulación. En algún momento se pensó en la terapia endovascular, pero los radiólogos intervencionistas, cuando evaluaron el riesgo, definieron que no se beneficiaba al paciente y definieron que esa alteración de la conciencia, que era como lo que más tenía a los clínicos tratantes, como entre si eran o no para definir una instabilidad hemodinámica o si era para definir un riesgo alto, se definió que eso más bien había sido un síncope
cardiogénico versus una crisis sintomática. Estaba pendiente el electroencefalograma hasta la última vez que revisé la historia, pero recordemos que cuando definen alteración del estado de conciencia para inestabilidad hemodinámica por hipoperfusión o en el PESI, es más que episodios sincopales, ellos hablan como de desorientación, de desconexión con el, pues de confusión, de obnubilación y de como un estado de la alteración de conciencia persistente en el tiempo, no como que tengo un síncope, vuelvo, me levanto y me alivio, pues, o nunca lo describieron así. Entonces, mis conclusiones es que la embolia pulmonar es una patología frecuente que tiene una carga de mortalidad y morbilidad que no es despreciable, que su riesgo pues para desarrollar esas complicaciones va a depender de las características clínicas, paraclínicas y de los antecedentes del paciente, y eso nos va a ayudar a definir qué tratamiento seguir, que el de riesgo intermedio para uno definir cuáles se van a beneficiar o no de ciertas terapias es un poco difícil porque, como les mostré, es una cantidad de pacientes con unas características muy heterogéneas, que por eso incluso se dividen en dos subgrupos, y los estudios que hay hasta ahora publicados, muchos ni siquiera utilizan las definiciones actuales de riesgo intermedio, sino que se van más como a las características del trombo o a lo que antes llamamos masivo o submasivo. La trombolisis como tratamiento estándar en el riesgo intermedio, aunque puede impactar la mortalidad, sí vemos que tiene mucho mayor riesgo de sangrado. Entonces, en lo que puede extrapolar bien establecido, los pacientes jóvenes sin comorbilidades, tal y que tengan pues una disfunción ventricular y evidencia de injuria miocárdica y un PSI que de tal vez elevado porque no tienen antecedentes, podrían llegar a beneficiarse de la trombolisis sistémica. Sin embargo, eso sería como conclusiones sacadas de diferentes características de los estudios, pero que no era el objetivo principal de esos estudios y para lo que fueron diseñados. Entonces todavía no se puede concluir que a todos se les pueda, digamos que llevar a este tipo de terapia, sino tiene que individualizar, e incluso yo pienso que a lo que hay hasta ahora de la evidencia es más hacia que no se debería utilizar. ¿Listo? Igual se requieren, yo pienso que muchos, pues, o al menos estudios mejor diseñados. Ya vimos que el peito tiene incluyeron los de riesgo intermedio alto, que uno podría decir que esos son los que más se benefician, pero debería ser no con un desenlace compuesto, debería evaluar más como la mortalidad o un desenlace pues clínico importante que quisiéramos impactar al menos inicialmente. Y como les decía, si el riesgo, cuando yo clasifico el riesgo, estoy evaluando es mortalidad, pues terapias que voy a tomar de acuerdo a ese riesgo, deberíamos evaluarlos en cuanto a mortalidad. Y cuando vamos a definir si vamos a utilizar trombectomía quirúrgica o la terapia endovascular en los TEP de riesgo intermedio, lo que hay publicado hasta ahora es que en centros especializados con experiencia en esos procedimientos les va bien si se definió que el paciente se iba a llevar este tipo de terapias, ya fuera porque se inestabilizaran o porque como terapias de rescate. No, pues los que les mostré y lo que encontré no describen exactamente que a todos los de riesgo intermedio los llevaran a ese tipo de terapias, pero podrían ser beneficiosas en caso tal de que decidiéramos llevar al paciente a una terapia de reperfusión. Y eso era todo lo que tenía. No sé si tienen preguntas, comentarios, y ya, gracias a todos. Dale, profesor Jorge. Sí, Natalia, muy buena exposición, muy buena, muy clara, una exposición pues que a todos nos quedó claro la evidencia, ¿cierto? En este momento del tiempo de COVID nos han puesto a leer sobre tromboembolismo pulmonar a todos, porque se aumentó muchísimo la incidencia del tromboembolismo pulmonar asociado a la infección por COVID. Yo creo que en este tromboembolismo de riesgo intermedio alto estamos en una situación que llama pues de clinical opoise. Yo creo que si el médico o el clínico tiene las herramientas que vos nos diste de la evidencia, ¿cierto? Y decide trombolizar con unos criterios y una muy buena historia clínica,
nadie estaría, pues, tendría el derecho de criticar esa conducta. Y al contrario también, si el paciente con riesgo intermedio alto, el clínico con esa evidencia, diciendo, digamos, no, es que sangra más, el otro diciendo, no, pero es que disminuye mortalidad, el estudio más grande, y no lo tromboliza, tampoco hay por qué criticarse esa conducta. Afortunadamente, tenía poco, pues ya era muy poco el tiempo, pero 3 días después de ver ese paciente, Natalia, llegó una paciente exactamente igual, pero tenía un trombo intracavitario. Esa paciente no se trombolizó inicialmente, estable hemodinámicamente, ella me comentó todos sus síntomas, no sé si alguien la conoció en policlínica, y la paciente a las 2 horas de hacerle la ecocardiografía, que tenía un trombo en la aurícula derecha, la paciente hizo paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Afortunadamente el médico que estaba, el intensivista, la tromboliza intraparo, que sí tiene mucho menos evidencia, y la paciente, pues hasta el sol de hoy, salió adelante. Entonces mire cómo cambian los pacientes. Lo que usted dijo al final es esencial, es individualizar el paciente. Es que el clínico, con las herramientas que tú nos diste hoy, que fueron excelentes, ¿cierto? Esa revisión estuvo excelente, entonces definir si va a trombolizar el paciente. En este momento la evidencia no jala totalmente para un lado o para el otro. Y de nuevo te felicito, muy buena exposición. Muchas gracias. Dale, Dani. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Nati, muchas gracias por la exposición. Muy chévere. Yo previamente también con el doctor Elbro Caballero en el Pablotón habíamos revisado los aspectos similares de este tema y realmente pues de esa revisión que fue hace poco más de un año no ha cambiado con mucho la evidencia. Lo que a nosotros así como en grandes rasgos también nos quedó, como vos lo decías, es que hay que individualizar el paciente y que realmente cuando uno revisa a fondo la evidencia se da cuenta de muchas diferencias. El primero es que la mortalidad en los pacientes no es tan alta como dicen las guías que ellos lo llaman, son 15%, sino que es más o menos un 3,8%. Como vos decís, el número necesario a tratar casi que es igual al número necesario para hacer daño, para causar una hemorragia mayor. Pero cuando uno mira la hemorragia que realmente es clínicamente muy significativa para uno, que es la hemorragia intracraneal, es de un 2%. Entonces ahí digamos que sí baja un poco más ese riesgo de hemorragia muy grave y el número necesario a tratar para evitar la mortalidad de 3,8, no por ciento, sino de 3,8 pacientes. A mí lo que me quedó la conclusión es que efectivamente los pacientes que pueden beneficiar de una trombolisis en ese intermedio de alto riesgo son de pronto pacientes jóvenes y que persistan muy sintomáticos, bien sea por una hipoxemia persistente o bien sea por una taquicardia persistente, y son pacientes que obviamente por ser más jóvenes van a tener un riesgo de sangrado. ¿Y por qué? Básicamente porque los pacientes tienen más riesgo de que si no se resuelve esa condición van a terminar haciendo una disfunción ventricular derecha a futuro o una hipertensión pulmonar y sí se puede afectar gravemente su vida. No sería pues un designación de mortalidad, pero sería también importante. Sin embargo, en ese contexto, yo creo que es difícil que de urgencias definamos ese tratamiento, porque generalmente para tomar las decisiones de esos pacientes va a ser el seguimiento, que generalmente va a ser ya en la unidad de cuidados especiales, en la unidad de cuidados intensivos. Pues esa sería como la consideración que yo tendría, esa población muy específica de pacientes jóvenes que persisten muy sintomáticos. Sí, gracias, Dani. Nati, hay una pregunta en el chat, dice el doctor Felipe Andrés Barbosa. Considerar la intervención en embolismo pulmonar agudo y su condición inmediata es quizá clara. Pero ¿cómo podemos impactar a ese porcentaje de pacientes que a los 6 meses desarrollan disfunción ventricular derecha o hipertensión pulmonar? Existen escalas pronósticas para predecir el desarrollo de las dos anteriores condiciones, o sea, difusión ventricular o hipertensión pulmonar, en el contexto de embolismo pulmonar de riesgo intermedio. Bueno, yo la verdad no conozco escalas de riesgo para evaluar esa disfunción o la hipertensión pulmonar. Las escalas que nos describen es más de mortalidad, que es para toma de decisiones casi que rápidas en el servicio. Sin embargo, el estudio MOPED era precisamente para evaluar el impacto de la trombolisis en la hipertensión pulmonar y ellos vieron que sí les fue bien. Ellos utilizaron unas dosis más bajitas de las que se han descrito para la trombolisis en general del embolismo pulmonar, que fue alteplasa 50 miligramos máximo,
y las dosis habituales son 100. Y ellos vieron que se impactó. El desenlace dentro de los secundarios que ellos tuvieron, que fue mortalidad, no hubo diferencias y no hubo más riesgo de sangrado en ese estudio. Entonces, basados en él, probablemente eso a futuro sí va a tener un impacto. Pues habría que ya hacer una revisión específica para ese tipo de intervenciones, de cómo se clasifican esos riesgos, si el riesgo intermedio no solo es mortalidad, sino que también es disfunción ventricular, o si los de riesgo bajo también van a terminar en esas disfunciones, para saber exactamente quiénes se beneficiarían de ese tipo de terapias. Pero yo al menos yo no conozco escalas que me predigan eso, y lo que hay hasta ahora, que es el estudio que les mostré, en teoría sí podría disminuir la aparición de ese tipo de complicaciones. Sino que los otros estudios han mostrado que aumenta mucho el riesgo de sangrado. Entonces, es por eso que queda como la duda de si realmente entonces ese beneficio va a ser mayor al riesgo en los pacientes. Entonces, caemos en lo mismo, que habría que individualizar. Gracias, Nati. Nati, no veo ninguna otra mano levantada ni preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. A ti, muy buena tu presentación, gracias por la presentación de la evidencia.